Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a enmarcarnos dentro de lo que hemos estado hablando. Aquí en Primera de Corintios. Y el tema en general, pues de este capítulo, recordemos, la profecía como el don preeminente. Ese es el tema central dentro de esto que habíamos tocado. Pues en primer lugar, habíamos hablado de la conveniencia de la profecía, versículos 1 al versículo 12. En segundo lugar, habíamos hablado de la adoración con entendimiento, versículos 13 al versículo 17. Tercero, que es lo que vamos a retomar, está en rojo, por eso lo resalto, las lenguas y la profecía con relación a los incrédulos, versículo 18 al versículo 25. Y ya veremos los otros puntos. Bien, entonces, tercer lugar, las lenguas y la profecía con relación a los incrédulos, versículo 18 al versículo 25. En primer lugar, vamos a tomar el 18 y el 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Habíamos dicho que Pablo, al parecer, utilizaba bastante el don de lenguas a nivel personal, como devoción personal. Recuerda que las lenguas pueden ser utilizadas, ¿cierto?, como devoción personal al Señor, o en su momento fueron utilizadas para ello, ¿sí? Sin embargo, en cuanto a la edificación de la iglesia, pues Pablo prefería mucho más pues hablar, dice, 5 palabras con entendimiento y no muchas sin entendimiento. Bien, versículo 20 al versículo 22, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces Pablo ya al inicio de esta epístola les había hablado, les había exhortado por su carnalidad y su falta de madurez, ¿cierto? ¿Y cómo se manifestaba ello? En las divisiones. Pero ahora, una vez más, su madurez se ve manifestada porque tienen un concepto equivocado de los dones y además de eso un ejercicio equivocado. Por consiguiente, un ejercicio equivocado de los dones. Entonces, niños, ¿en qué sentido? Lo habíamos visto en 2 aspectos, ¿no? Niños, primero en su egoísmo, ¿cierto? Respecto a los demás. Por ejemplo, si ejercían el don de lenguas en público, pues estaban siendo egoístas porque si no había interpretación, pues nadie iba a ser edificado. Entonces podíamos ver, por ejemplo, eso, ¿no? Y no las usaban por consiguiente para el beneficio de la iglesia, sino simplemente como una experiencia, pues sí, estática, pero no edificaba a la iglesia. Y en segundo lugar, ¿cierto? Sí, orgullo, egoísmo de orgullo. Y en segundo lugar, también porque le daban lugar quizá a las emociones. Claro, como esos dones eran tan llamativos, pues entonces seguramente estaban dando prioridad a las emociones. Bien, entonces por eso vemos esa inmadurez, ¿no? Y ahí está el comentario que habíamos dicho anteriormente, citado por MacDonald. Los niños prefieren la diversión a la utilidad, las cosas rutilantes a las estables. Pablo está diciendo, no os deleitéis de manera infantil en estos dones espectaculares que utilizáis ¿para qué? Para vuestra propia exhibición. Bien, entonces ellos debían ser niños en la malicia, ¿cierto? Es decir, en pensar hacer maldad, en eso debían ser tardos. Bien, y cuando dice en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, está haciendo referencia a Isaías 28 del 11 al 12. Entonces la ley, en este caso, puede hacer referencia a todo el Antiguo Testamento. Bien, ahora las lenguas como señalan los incrédulos. Entonces las lenguas, hemos dicho que pueden ser
señal de gracia o señal de juicio. En cuanto a la gracia, pues podíamos decir, que las lenguas fueron dadas como una señal para incitar a los judíos pues a considerar el mensaje cristiano. ¿Recuerdan el Pentecostés? Fue una señal de gracia, porque al escuchar esas lenguas que provenían de los discípulos, llenos del Espíritu Santo, pues ellos se convirtieron. Bien. Y en segundo lugar, también puede ser de juicio. ¿Por qué? Pues como pasó con los judíos, puede ser señal de que se hubiesen endurecido, como ocurrió cuando fueron invadidos por los asirios. Al estar ellos escuchando otro lenguaje, el lenguaje de los asirios, en su propia tierra, ¿eso era señal de qué? De juicio. ¿Por qué? Porque estaban siendo invadidos en su territorio. Entonces, las lenguas que no entendían eran señal de juicio. Bien, proseguimos, versículo 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Habíamos hecho la diferencia entre la iglesia y el lugar, como estamos viendo aquí, ¿no? La iglesia se reúne en un solo sitio, es decir, que una cosa es la iglesia, la asamblea o congregación de personas, de creyentes, y otra cosa es el lugar, ¿sí? Entonces, 3 punticos quiero resaltar acá. Primero, pues que cuando habla de la iglesia, se está refiriendo entonces a la iglesia que residía en la ciudad de Corinto, ¿bien? Está escribiendo específicamente a esta ciudad. El segundo punto, entonces toda la iglesia en Corinto no necesariamente se reunía en un solo lugar, porque Corinto seguramente era una ciudad grande y por otra razón, o sea, no solamente por cuestión de distancias, sino también por cuestión de la capacidad del sitio. Recordemos, como ya habíamos visto en algunos pasajes, como por ejemplo en 1 Corintios 16, 19, la iglesia se solía reunir en las casas, eran como grupos familiares, ¿sí? Y quizá, como dice algún comentarista, que el hecho de que hubiesen varias casas iglesia, o sea, casas donde se reunía la iglesia, pues quizá eso también dio lugar a las divisiones y al sectarismo que tanto pues abundaban en Corinto, porque como habían varios sitios de reunión, seguramente unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo, entonces habían todas esas divisiones en el pueblo, ¿bien? Bien, entonces pudieron existir varias iglesias locales, por consiguiente, ¿no? Varias iglesias locales en un mismo sitio. ¿Debido a qué? Pues a la distancia, debido a la capacidad de los sitios, porque eran casas, y en la casa, pues en una casa no creo que cupiese toda la iglesia de Corinto, seguramente eran muchos creyentes. También, al decir que hay varias iglesias locales, por eso también podemos ver que en Éfeso, otra ciudad, habían varios ancianos, dando a entender probablemente que habían varios pastores, porque pues habían varias casas iglesia y por eso pues no había un solo anciano en un solo lugar. Aunque en Apocalipsis dice escribe al ángel de la iglesia, por ejemplo en Éfeso, como si hubiese un pastor principal, ¿cierto? Como si hubiese un pastor o un anciano, un mensajero al frente de esa obra. Bien. Y en tercer aspecto, bueno, ya hemos dicho, en Corinto no necesariamente se reunían todos los creyentes en un solo lugar, ¿no? Ese es el tercer aspecto del cual hemos estado hablando. El segundo era que la iglesia, pues la iglesia como congregación es diferente del lugar donde se reúne. Aquí lo estamos viendo, o sea, nos está confirmando esa realidad. Bien. ¿Qué hay que comentar al respecto? Por lo general, en una ciudad del tamaño de Corinto había varios hogares involucrados. Esto puede ser una de las razones para el desarrollo de las facciones dentro de la iglesia, ya lo dijimos. Las palabras de Pablo implican un grupo más grande reunidos posiblemente en la fiesta del amor. ¿Se acuerda
las fiestas ágapes que se realizaban quizá después de la cena del Señor, esas fiestas de comunión entre creyentes donde compartían comida. Puede referirse a esas. ¿Con qué frecuencia o dónde se reunían? No está claro. De este versículo obviamente los invitados eran permitidos, que demuestra que no era una reunión secreta o cerrada, es decir, que también tenía un carácter evangelístico. La necesidad del entendimiento en indoctos e incrédulos. Ya habíamos dicho que las lenguas son señal a los incrédulos, pero son señal siempre y cuando ¿qué? Las entiendan, porque estamos hablando de los indoctos o incrédulos, ¿sí? Entonces, como dice Partain y Rips, en el versículo anterior, el incrédulo no cristiano entiende la lengua hablada y por eso sirve de señal divina. En este versículo no entiende y concluye que la iglesia está loca, ¿bien? Entonces, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto. Entonces, habíamos dicho que se está profetizando antes de que llegue el incrédulo o el indocto. Habíamos dicho que el incrédulo o el indocto no son el motivo por el cual se profetiza. Esto lo enfatizo, ya habíamos hablado de eso, porque hay llamadas iglesias u organizaciones, denominaciones, donde la persona incrédula llega o una persona, no sé, recién llegada y de una vez le van profetizando, o sea, como si ellos fuesen el motivo de la profecía, ¿no? En primer lugar, la profecía es para edificar ¿a quién? ¿A quiénes? A la iglesia. Y, de paso, convierte, evangeliza, pues a los que van llegando, a los incrédulos o indoctos. Bien. Y por eso estábamos hablando de la profecía y la evangelización. ¿Hay relación entre la profecía y la evangelización? Esta porción nos indica que sí. Entonces, aquí leemos esta porción. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, es decir, reprendido o convicto, es señalado convicto según traduce la Reina Valera, ¿sí? La Nueva Versión Internacional. Por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Bien, entonces el orden, la armonía, la decencia también contribuye a que los incrédulos se conviertan. Entonces a veces la gritería en la iglesia, el bullicio, aun cuando digan que están expulsando demonios, pues eso también puede ser o dar pie a que muchas personas no quieran entrar o no quieran saber de pronto del evangelio. ¿Por qué? Pues por toda esa gritería y ese caos pues que se forma en algunos lugares, ¿sí? Entonces no es tanto las ganas, no es tanto el fervor, sino que el fervor y las intenciones tienen que ir sujetas, como dice el apóstol Pablo, al orden, a la armonía. Yo me acuerdo en alguna ocasión fuimos a un hogar de rehabilitación y cuando íbamos a orar por los alimentos, pues todos los muchachos que estaban ahí, pues empezaron a orar duro o sea, íbamos a orar y se nos apagó la voz porque todos oraban. Y a veces sucede lo mismo en la cárcel, ¿sí? Yo creo que, según lo que estamos viendo, si uno a la vez habla en lenguas y si uno a la vez profetiza, entonces debe haber por lo menos una persona, el que va a hablar y los demás, ¿qué hacen? Oran de acuerdo a eso o escuchan. Porque es que estamos viendo que si hay un orden en las lenguas y en la profecía, pues también debe haber una persona que esté al frente y que nos dirija en la oración, nos dirija, es decir, no venga otro a competir, pues, porque eso no es bíblico. Según 1 Corintios capítulo 14, parece que no es bíblico. Alguien dirá, bueno, y en el día de Pentecostés todos estaban hablando en diferentes lenguas. Sí, pero también habían diferentes judíos de diferentes partes, o sea que cada judío, por ejemplo, el judío que venía de Persia, estaba entendiendo lo que el creyente estaba hablando en el idioma de él, ¿cierto? No entendía los otros idiomas, pero estaba entendiendo a la persona que estaba hablando precisamente en el idioma
de los, no sé, de los medos. Y así en cada caso, ¿no? Entonces es importante ese orden. Y estamos hablando porque eso contribuye entonces a a la unidad, sí, pero de acuerdo al contexto que estamos hablando, a la conversión de los incrédulos o indoctos. Bien, entonces, resultados de la profecía en el incrédulo, ya los habíamos mencionado. Primero, convicción de pecado, porque dice que va a ser convencido, eso es lo que significa la palabra, esa misma palabra hemos dicho que se utiliza en Juan capítulo 16 del 8 al 9, cuando dice que cuando el Espíritu, cuando el Consolador, el Espíritu de verdad venga al mundo, a los creyentes, ¿cierto? Y a través del Espíritu se comparte el Evangelio, convencerá. O sea, va a hacer que las personas se sientan convictas ante Dios y reconozcan, no solo se sientan, reconozcan que son convictas delante de Dios. Esa misma palabra se está utilizando acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber? Convicción de pecado. Bien. En segundo lugar, va a haber exposición de sus secretos. Ya vamos a hablar un poquito de eso a continuación. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón. Es decir, que la profecía que en ese momento se esté hablando, ¿cierto?, va a hablar a lo profundo de esa persona, ¿cierto?, preciso a su necesidad. Y tercero, ¿qué va a haber? Rendición. Dentro de la rendición, entonces, es lo que dice allí: postrándose, adorará. Entonces, rendición. Recordemos que la palabra adoración, una de esas palabras, ya dijimos, proskuneo, que es una palabra en griego, besar hacia, inclinarse hacia, significa básicamente rendición y devoción. Lo habíamos resumido así, ¿bien? Y en cuarto lugar, ¿qué va a haber? Testimonio. ¿Testimonio por parte de quién? Del incrédulo que está escuchando, porque dice allí, dice que declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces dése cuenta los privilegios de la profecía. Entonces, como el tema de este capítulo es la preeminencia de la profecía, Pablo está dando otra de las razones por las cuales la profecía es preeminente aún por encima de las lenguas. ¿Por qué? Porque no solamente edifica la iglesia, sino que puede ser una herramienta evangelística para que los incrédulos que entren y la escuchen, pues sean convencidos de pecado, se les hable puntualmente a su situación, ¿cierto?, se postren y testifiquen. Bien. Entonces, habíamos dicho también, señor, o sea, el tercer punto se ocupa de eso. ¿El tercer punto decíamos? No, el segundo punto. Lo profundo de su corazón es hecho manifiesto. Los secretos de su corazón son manifiestos. Ese es el segundo punto. El tercero es postración, adoración. El cuarto, entonces, es testimonio. ¿De dónde sacamos ese orden? Ustedes lo acaban de ver, de lo que estamos leyendo en estos versículos. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, es decir, que la profecía es oportuna, porque si lo oculto de su corazón se hace manifiesto, es decir, se le está hablando directamente a la necesidad que solamente el Espíritu conoce en la vida de cada persona, y ya habíamos citado el ejemplo de la conversión de Spurgeon. Entonces, precisamente el predicador, que no era predicador realmente, era una persona que estaba ocupando el lugar del predicador, que no tenía la elocuencia quizá, que no tenía de pronto la formación como ministro, pero por el espíritu ese hombre metodista habló y llegó a lo profundo de la necesidad de Spurgeon. Citando Isaías 45, sí señor, por la palabra, dice: mirad a mí y sed salvos. Entonces, dése cuenta, interesante, ¿no? Y ahora, decimos que la profecía es oportuna, ¿cierto? Convierte los incrédulos, ¿cierto? Convierte el alma, usted lo ha dicho, Salmo 19, no recuerdo el versículo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Sí, señor. Entonces, hoy en día podemos ver ese principio en la predicación, podemos ver ese principio a través de la predicación.
estábamos diciendo que la profecía aplicaba de manera específica para esa época, porque todavía no estaba concluido el canon del Nuevo Testamento, pero hoy en día es a través del estudio, meditación y predicación, exposición de la palabra, mediante este canal, pues las personas son convencidas de su pecado. Como digo, las personas se les habla la necesidad del corazón, se rinden al Señor y testifican. Entonces, ese principio, ¿dónde queda? En la predicación y la lectura de la Biblia para nosotros hoy en día. Entonces, siempre la palabra, sea como sea, va a ser puntual a nuestras necesidades. Siempre, siempre, siempre. Perdón, la misma palabra se encarga de que se rinda la persona, se quebrante, se postre. La misma palabra, porque dice que es viva y eficaz. Sí, Señor. Bueno, seguimos en nuestra siguiente división del capítulo 14. Entonces, cuarto, instrucciones para ejercer las lenguas y la profecía. De pronto no nos detendremos mucho en este punto, porque ya hemos hablado bastante al respecto, ¿no? Versículo 27 y 28, en primer lugar vamos a hablar entonces de las instrucciones para ejercer específicamente el don de lenguas. Bien. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Nueva versión internacional, que concluimos, hermanos, que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Entonces, Pablo, ¿qué está dando? Principios e instrucciones para la edificación de la iglesia y para el culto dentro de la iglesia. Bien. Entonces, esto habla específicamente del orden, el ejercicio ordenado de los dones dentro de la iglesia. No es solamente tenerlos y ejercerlos. Todo tiene su momento, ¿no? Todo tiene su momento. Hace poco vi un video, un tutorial de el salmista Don Moen. Don Moen, pues un famoso salmista americano, del cual cantamos muchas canciones, por ejemplo, Sendas Dios hará, la compuso él, o Celebrada a Cristo, creo que también. Y él cuenta, está dirigiendo la alabanza, él está allí, y lo que voy a decir no solamente aplica para la alabanza, sino para el ejercicio de los dones. Y él comenzaba a contar y decir, cuando está tocando el pianista solo, ¿cierto? Puede hacer una interpretación bastante decorada, en fin, lo mismo el guitarrista cuando está solo, pero a medida que se van sumando instrumentos, cada instrumento tiene que ir cediendo el lugar. ¿Para qué? Para que todos a la par suenen, ¿cierto? Y entonces él daba el ejemplo, bueno, le va a pedir a todos los músicos, el del bajo, que empiece a lucir, haga adornos y haga todo eso. Le dijo el de la guitarra, también usted también haga adornos, el del piano, haga adornos, el de la batería, ¿cierto? Haga varios feeling, o sea, esos llenados cuando entra determinada parte, y empezó a sonar eso como tan, o sea, cada uno estaba tratando de subir y lucir. Y entonces Don Moen, a través de ese ejemplo, mostraba que una alabanza ahí donde todos querían resaltar, pues no funcionaba, porque era un grupo de alabanza y todos tenían que ceder, ¿cómo lo diríamos? Ceder, sí, menguar, correcto, o sea, ceder protagonismo. Pues lo mismo aplica en el uso de los dones, tiene que haber un orden, ¿sí? Y aunque sean excelentes músicos, pues tienen que menguar, como usted acaba de decir. Y lo mismo pasa aquí con el uso de los dones. Bien, elementos en el culto de la iglesia, ya lo habíamos dicho, entonces estos son principios para nosotros. Salmos, es decir, la alabanza. Doctrina, tiene que ver con la enseñanza, y no cualquier enseñanza, enseñanza cristiana, dicho en otras palabras, predicación expositiva. Lenguas, bueno, alguna expresión en un idioma no conocido por todos, si lo llega a ver, pero recordemos que esto aplica
para el primer siglo. Hoy en día no es común, no es común. Sin embargo, no podemos limitar a Dios y si lo quisiera hacer, lo hace, pero pues no debemos forzar eso. Mientras el Señor no ponga esas cosas, no de esas cosas, pues no deberíamos buscar eso y siempre tenemos que centrarnos es en lo que tenemos, ¿cierto? Ya hablamos salmos, ya hablamos de enseñanza, hablamos de lenguas, hablamos de una revelación. Probablemente la revelación puede estar relacionada con ¿qué? La revelación Según lo que estamos hablando. con la interpretación de la lengua. Bueno, sí, podría ser la interpretación de la lengua, pero es que adelante ya lo dice, interpretación de la lengua. Entonces, ¿a qué hace referencia la revelación? ¿Me doy? Creo que se refiere a la profecía. Creo que se está refiriendo a la profecía. Sin embargo, para nosotros hoy en día, ¿qué aplicaría? Aplicaría el Salmo, aplica la doctrina, ¿cierto? Y pues la lengua, la revelación y la interpretación, pues aplicó de manera específica en ese momento. Alguien me dirá o me preguntará, bueno, ¿y usted dónde, qué le hace determinar que esto sí y esto no? ¿Con qué autoridad dice usted eso? Lo que dice la palabra, pero la experiencia en medio de nosotros, nos damos cuenta que no, las lenguas, ¿cierto? Ya no es algo tan común como lo fue en ese entonces. La profecía, todo eso, porque ya tenemos la Biblia escrita, ¿sí? Perdón, por eso vino la exhortación a los corintios. Por eso vino la exhortación a los Aparte Corintios. de que ellos querían darle como mucho realce a las lenguas. Sí, sí, Señor, por eso vino la exhortación y el capítulo 14 se ocupa de eso. Pablo está corrigiendo todas esas cosas. Sí, Señor. Entonces, ¿qué hay en nuestra congregación? Por lo menos hay salmos y hay enseñanza. Lo otro, pues lo vemos plasmado en la escritura. La profecía, pues tenemos la palabra profética más segura que la escritura como tal. En fin. Entonces, lo anterior, entonces, no recuerda también, dicho sea de paso, la participación de todos los miembros del cuerpo, porque Dios nos ha dado a todos dones. O sea, no podemos simplemente ser espectadores. Dios nos ha llamado, pues, a desarrollar y ejercer esos dones para la edificación de la iglesia. Bien. Y habla de una participación que organizada, no en relajo, ¿cierto? No en relajo. Tiene que haber tiempo para todo y en lo posible, ¿cierto? Pues no estoy diciendo que el protocolo nunca se rompa, pero sí debe haber un orden en la iglesia. Es más, hasta en las preguntas de pronto que vienen al caso, preguntar por preguntar. Yo me acuerdo que hace algunos años, no sé si ustedes se acuerdan, venía una señora que le fascinaba hablar y todo el tiempo era interrumpiendo y el mensaje, ¿cierto? Se recortaba bastante porque la señora preguntaba, hablaba, ¿cierto? Tocaba era prácticamente entregarle el micrófono, porque todo el tiempo ella quería tomar la palabra y yo creo que eso ya es desorden. Hay momentos, listo, se acaba la reunión o habrá momento para preguntar, pero eso así como sin control y sin medida, pues yo creo que son atenta contra el principio del orden en los cultos, como estamos viendo, ¿no? Entonces, Pablo, ¿por qué está escribiendo este tipo de cosas? Pues ya dijimos, porque abundaban los dones en la iglesia, pero así como abundaban los dones, que también abundaban el abuso en el uso de esos dones o el mal uso de esos dones, ¿bien? Y peligraba por consiguiente el orden del culto, ¿no? Hágase todo para edificación, lo hemos visto, varios pasajes en este capítulo, 1 Corintios 14, versículo 4, versículo 5, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete,
para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, el que habla en lenguas, pero el otro no es edificado. Y Romanos capítulo 14, 19 dice, sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Listo? Una pregunta, perdón. Señor. En lo que dentro del contexto también está la parte de hágase todo decentemente y con orden. Sí, señor. Sí, señor. Es parte de la conclusión, de la sección que llamamos conclusión, que va más adelante. Sí, señor. Instrucciones entonces para ejercer en primer lugar, porque ¿de qué se ocupa este cuarto puntico del capítulo 14? Del ejercicio de las lenguas y de la profecía. Versículo 27 al versículo 28, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ¿cuál era la metodología, cuál era el principio o cuáles los requisitos para ejercer el don de lenguas? Entonces, así, primero, solo 2 o 3 personas, parece que por reunión o por culto, ¿cierto? Y en segundo lugar, una persona a la vez, no los 3 al tiempo, porque no van a cantar, van a hablar en lenguas, ¿sí? O sea que eso no daba lugar a que todo el mundo estaba hablando, no, debía haber un orden, ¿listo? Y un tercer lugar, solo con un intérprete. O sea que si no había intérprete, ni lo uno, ni lo primero, ni lo segundo contaban, ¿sí? Si esas condiciones no se cumplían, entonces, bueno, ejerza las lenguas, pero usted solito. No interrumpa la iglesia porque no va a haber edificación. Y eso era lo que estaba seguramente pasando en Corinto. Yo creo que hace mucha falta otra vez la exhortación del apóstol Pablo en muchas de nuestras congregaciones. Bien. Entonces, siguiente, instrucciones para ejercer la profecía. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces aquí también aplica el orden, ¿cierto? Los mismos principios, máximo 3 y por turno, no al tiempo. Y además de eso, tenía que ser puesta esa profecía, es decir, no porque diga que vengo a profetizar, comemos entero, no. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que porque vino fulanito y fue fulanito el que habló, entonces le damos crédito porque es una persona que conocen muchos, que sale en programas de televisión, en fin. Y eso a veces pasa con los músicos, a veces la gente le cree a determinado músico cuando están predicando o hablando, sencillamente porque son famosos o porque son sus cantantes favoritos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la gente es ingenua muchas veces. Y que estamos viendo aquí el principio de discernir, el principio de probar lo que se está hablando. ¿Sí ven? La iglesia tenía que juzgar, ¿cierto? Es decir, como dice Robertson, si esto realmente fue dicho por el Espíritu. Y aquí debemos considerar que en primer lugar el Señor le dio a algunos miembros el don del discernimiento, es decir, es un don específico que el Señor le da a una persona. ¿Para qué? Para conocer por anticipado e incluso, no sé, me atrevo a decir, aún antes de que hable, Dios le puede dar discernimiento de espíritus a una persona. No significa esto que los demás no lo tengan, no, todos somos llamados a tener un grado de discernimiento, algunos lo tienen por causa del don, pues de manera especial y quizá más desarrollado, ¿bien? Pero también todos los creyentes, como los de Berea, por la Escritura, deben filtrar que lo que se esté diciendo sea realmente acorde con la Escritura, venga de Dios, ¿sí? Cosa que si alguna persona viniera aquí a
a profetizar, pues, o dice que va a profetizar, tendríamos que tener la Biblia lista para examinar qué es lo que está diciendo esa persona, por qué lo está diciendo. Yo me acuerdo ya hace algunos, como 3 años, yo no recuerdo, una muchacha en alguna ocasión vino invitada por otra persona y la muchacha entonces vino a contar su testimonio y vino a contar que casi, o sea, que fue salvada y rescatada de la muerte, pero que el Señor la levantó y ya al final terminó hablando fue que se iba a lanzar a la Cámara de Representantes y que con la ayuda de Dios iba a subir allá a hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Entonces ya con eso, ya jaque mate a ese espíritu, porque eso no creo que proviniese de Dios. ¿Qué edificación tenía eso? Bien, entonces estamos hablando de ese don de discernimiento, pero además de eso toda la iglesia, como los cristianos de Berea, según Hechos 17:11, tenían que examinar si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era cierto en ese momento. Bien, otro, ya lo citamos, o sea, ellos miraban, dice que Pablo hablaba y ellos miraban y eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos veían, ¿cierto? Y miraban bien si lo que Pablo decía estaba acorde a la Escritura. Siguiente, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, es decir, que el orden debía primar antes que la emoción. Que el orden debía primar antes que la emoción. Hay personas que a veces parece que uno les quisiera regalar micrófono porque no sueltan ese micrófono, van a contar un testimonio y a veces el pastor Alberto dice eso, cuando hay una persona que va a contar el testimonio, bueno, cuente el testimonio, no predique, cuente el testimonio, sea puntual. Me gusta mucho en FACA porque cuando una persona va a dar un testimonio se le dice escríbalo, y sobre todo las mujeres, porque hay mujeres que si usted las pone a hablar no tienen play pero no tienen stop, ¿sí? Entonces no estoy generalizando, pero hay casos así. Entonces por eso tenía que haber por encima de la emoción, ¿cierto? Tenía que haber un orden. Se debía esperar el turno. O sea, tenía que haber de paso dominio propio. Si ya se acaba el tiempo, listo, el siguiente. Entonces tenía que esperar el turno y con esto pues se respetaba el orden. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la iglesia aprendiese y fuese exhortada. Pero si hablan varios al tiempo, pues ¿quién va a ser edificado? ¿Quién va a ser exhortado? Entonces, ¿qué producía la profecía? Entendimiento y estímulo, de acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos leyendo, dice versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Propósito de la profecía, según el versículo 31. Propósito. Enseñar y exhortar. Enseñar y exhortar, lo acabamos de decir. Siguiente. Sí, señor. Siguiente. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sí? Entonces, espíritu en este caso, el espíritu de los profetas, ¿a qué se refiere con el espíritu? Puede referirse, ¿sí? Puede referirse en primer lugar a el don espiritual como tal. O sea, el don de profecía. O el o el espíritu humano, es decir, la parte inmaterial del hombre. Pero sea como fuere, sea el don espiritual o sea el espíritu humano, tiene que estar sujeto al entendimiento de la persona, ¿cierto? Prácticamente del Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué significa? Es lo que nos están explicando. ¿Qué significa que sea del Espíritu? En este caso, no. A ver, vuelvo y que nos fuimos por otro lado.
los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿A qué se refieren los espíritus de los profetas? ¿Al don espiritual, en primer lugar, o al espíritu humano? ¿Sí? Claro, lo que usted dice es cierto. Ya sea el don, que el don lo da el espíritu, o ya sea el espíritu humano, tienen que estar bajo el control, ¿cierto?, del Espíritu de Dios. Pero el estar bajo el control del Espíritu de Dios, que es lo que Pablo está diciendo, no significa que una persona al profetizar pierda la conciencia y el entendimiento. O sea, no es un trance, no es un estado de éxtasis que la persona, ¿cierto?, pierde noción del tiempo y del espacio y que después de haber profetizado, oiga, ¿y yo qué dije? ¿Cierto? Sí, exacto, que está en cuerpo presente pero que se fue y que en algún momento, ¿cierto?, lo toma el don para hablar y ya después no recuerda, como si hubiese estado en un trance hipnótico o algo así. Y no es lo que está enseñando la Escritura. La Escritura dice que cuando un profeta está, valga la redundancia, profetizando, es plenamente consciente de lo que está diciendo. Es plenamente consciente de lo que está diciendo. Es más, la misma persona por consiguiente es edificada. La misma persona por consiguiente es edificada porque está entendiendo. Es decir, el Espíritu no es como si yo estuviera en el carro y el Espíritu toma el timón y fuera usted acá y lo saca del carro y no. El Espíritu de Dios, ¿cierto?, actúa también según lo que estamos viendo, de acuerdo al don y al espíritu del hombre, de tal manera que la persona no pierda conciencia o entendimiento cuando esté profetizando, ¿sí? Entonces Rairi dice, lo tengo acá, Rairi dice lo siguiente: ningún profeta verdadero puede exigir que se le oiga bajo pretexto de que está bajo un poder sobre el que no tiene control. Cuando una persona salga con eso, diga eso, no viene de Dios, porque está contradiciendo el principio de 1 Corintios 14:32. ¿Listo? Y MacArthur también comenta lo siguiente: recibir y predicar la palabra de Dios no debía ser una experiencia desvariada, frenética o extática, como era el caso con las personas que aceptaban la influencia de demonios. Eso puede que lo haga el demonio, porque el demonio, ¿qué hace? Trata de dejar a la gente de pronto con la mente en blanco y que no sean conscientes de lo que está pasando. Lo que sí ocurre, ¿cierto?, como está diciendo John MacArthur, con las personas bajo la influencia de los demonios. ¿Qué ejemplo bíblico tenemos? De lo que dice la palabra. Sí, señor. Bueno, a mí acabé de recordar el endemoniado gadareno. ¿Qué dice después de haber sido liberado? Dice que él estaba sentado y en su juicio cabal y vestido. O sea que ahora sí era consciente de él. Antes seguramente no, por la cantidad de la horda de demonios, la legión de demonios que estaba en la vida de esta persona. Bueno, de estas personas, recordemos que eran dos, ¿sí? Entonces, vemos que el profetizar bajo la dirección del Espíritu de Dios no significa disvariar o perder la conciencia en ese momento. ¿Y por qué enfatizamos tanto esto? Antes todo lo contrario. Pues claro, le trae cordura y apela al entendimiento. ¿Por qué hablamos tanto de esto? Porque hoy en día eso ha sucedido en muchos círculos cristianos. Aparentemente pierden el control sobre sí mismos y empiezan a hablar cosas supuestamente en nombre de Dios. Sí, sueltan la lengua como una carreta sin frenos en bajada, en caída. Entonces, pues Dios dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. O sea que el culto no debe ser algo perturbador, no debería ser algo perturbador. Yo recuerdo en alguna ocasión en una iglesia muy grande, conocí una mega iglesia, me invitaron porque estábamos estudiando ahí cerca de esa sede y llegamos, porque una persona me había invitado y entramos y estaba cantando, bueno, un cantante en su momento famoso o reconocido, por lo menos aquí en Colombia, y estaba cantando, pero a mí me tocó todo el tiempo taparme los oídos porque el sonido era ensordecedor, o sea, me perturbó bastante. Yo no podía creer cómo las personas
podían escuchar ese ruido, o sea, era música, pero estaba a mucho volumen. Yo salí perturbado, todo el tiempo me tocó taparme los oídos, no se me olvida. Y yo creo que no debería ser así, porque hasta perjudicial es para la salud. Debe haber equilibrio, ¿no? Debe haber, sí, señor. Entonces, hasta en eso. Bien, entonces, dice como en todas las iglesias de los santos. Estamos hablando del versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, recordemos que las divisiones en capítulos y versículos son divisiones que vinieron mucho después de que la escritura fue pues consolidada. Mucho tiempo después de que los autores bíblicos escribieron, se hicieron las divisiones en capítulos y versículos. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque es que esta frase, como en todas las iglesias de los santos, parece ir más en contexto con el versículo 34 en adelante que con lo que se acaba de decir. Lógicamente, el contexto general, ¿cuál es? El ejercicio de los dones, el ejercicio de la profecía. Pero específicamente aquí es como si esto hiciese parte de lo que Pablo va a decir a continuación. Entonces, hace más bien parte de la siguiente sección que vamos a considerar. ¿Listo? Entonces, partamos de ese hecho y la vamos a considerar en la siguiente sección que ya vamos a ver. Ahora, por lo pronto, vamos a hablar de los santos. Los santos. ¿Quiénes son los santos acá? Los santos, según el Nuevo Testamento, son los cristianos y las personas de carne y hueso en ese momento, como también hoy los creyentes son de carne y hueso. Son personas que han confiado en Cristo, han creído en el Evangelio, se han arrepentido, por consiguiente están en un proceso de santificación por la obra de salvación a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y muchas de las cartas, algunas de las cartas de Pablo, hacen referencia a los santos que están en tal lugar. ¿Sí? En tal o cual lugar, en este caso en Corinto. 1 Corintios 6:11 también habla de que los cristianos han sido santificados, no que serán en el futuro. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ya vamos a ver cómo se ha tergiversado el concepto de santos. De la misma manera también ustedes considérense, me salté al otro. No, bueno, sí, señor, Leal, estaba yo en Romanos. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ese ya, don Héctor, perdón. Era el 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, ya habéis sido una acción ya realizada. Recordemos que la santificación tiene dos aspectos: santificación posicional y santificación progresiva. Posicional es que Dios nos ve santos en Cristo, nos ha santificado por la obra y la persona del Señor Jesucristo. Y la santificación es el proceso que por el Espíritu está siendo efectuado en los creyentes. Pero aquí está hablando de que es un hecho que los creyentes han sido santificados. O sea que los creyentes son santos, santos de carne y hueso. ¿Sí? Ancianos. No, señor, santos. El término aquí estamos hablando de santos. Madurez. Santificación progresiva tiene que ver con la madurez. Sí, señor, la madurez. Sí, señor. Y esto derriba el concepto católico de que aquellos que por sus virtudes en algún momento, virtudes intelectuales, ¿cómo se le diría? Filantrópicas. ¿Sabe qué es eso? La filantropía o una persona, un filántropo es una persona que hace cosas buenas por el bien de otros, de la humanidad, o sea, buenas obras. ¿Sí? Entonces, por esta causa, entonces,
ellos consideran que esas personas una vez mueren, ¿sí? Como Teresa Calcuta, como, ¿quién más? Juan Pablo II creo que también fue canonizado. Entonces son declarados santos y pueden ser además venerados. Partain y Rips dicen lo siguiente al respecto de lo que acaba de decir. Los santos, según el uso de la palabra en el Nuevo Testamento, son cristianos, personas que han sido apartadas del pecado por medio del Evangelio de Cristo. Según el catolicismo romano, son una categoría especial de personas en el cielo, merecedores de una recompensa singular, y cuyos nombres se usan para intercesión ante Dios. Tal concepto es completamente antibíblico. Toda persona bautizada en Cristo Jesús es un santo. Entonces, los santos católicos son aquellos que tienen que morir y pasar por un proceso, según ellos, de canonización, de beatificación, ¿cierto? Y por hombres mismos constituidos. Entonces, nada más alejado de la realidad. Entonces aquí, ¿qué nos está confirmando? Que las iglesias de los santos eran personas vivas, son personas vivas que hacen parte de una congregación. ¿Listo? Dice el Señor en Levítico que el que nos santifica es el Señor, no los hombres. Nos santifica el Señor, lo acabamos de leer. Ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pasamos a la quinta parte de este tema, que es sujeción de la mujer en la iglesia. Ese es el quinto tema, sujeción de la mujer en la iglesia, versículo 34 al versículo 38. Bueno, nos va a quedar, digo yo, mordidito el tema. ¿Por qué digo mordidito el tema? Porque no creo que alcancemos hoy a tocarlo, porque creo que es un tema que ha causado controversia, polémica, varias posturas, en fin, hay muchas interpretaciones al respecto, pero creo que tenemos que ser lo más sensatos y sencillos al respecto de esto. Bien, y vamos a, con la ayuda del Señor, a tratar de aclarar este punto bíblicamente. Vamos a tomarlo desde el capítulo, desde el versículo 33b hasta el versículo 38. ¿Listo? ¿Por qué desde el 33b? Ya habíamos dicho, porque la expresión como en todas las iglesias de los santos hace parte de este subtema que Pablo va a empezar a tratar. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo quedaría la lectura? Dese cuenta que en el versículo 33, después de que dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, ¿qué hay ahí? Hay un punto. Y a partir de allí dice, como en todas las iglesias de los santos, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué estamos encontrando allí? Estamos encontrando una coma. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque la Reina Valera también está traduciendo de acuerdo a lo que estamos diciendo, que las iglesias de los santos hace parte de la siguiente sección. Entonces, ¿cómo quedaría? Versículo 34, 33b. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Entonces, vamos a empezar a tocar este tema. Ya habíamos hablado algo similar, ¿recuerda? ¿Cuándo hablamos algo al respecto de los hombres y las mujeres? Lo habíamos visto en el capítulo 11, ¿se acuerda? Cuando hablábamos del orden en los roles del hombre y la mujer en el culto, en la reunión pública, ¿recuerda? En donde se hablaba de que el hombre debía orar o profetizar con la cabeza descubierta, pero la mujer debía orar o profetizar con la cabeza cubierta. Y eso era significativo. El asunto del velo, más que un asunto cultural, era un asunto significativo
y nos da un principio espiritual. Pues vamos a volver a retomar un poquito ese tema que se había dejado de pronto un poquito al lado, pero ahora Pablo vuelve y lo toca aquí en el contexto de los dones espirituales. Bien, y vamos a empezar a contestar preguntas al respecto, preguntas que yo mismo me hacía a medida que iba leyendo, y creo que exigía yo pues una respuesta para quedar satisfecho y entender qué es lo que quiere decir el Señor acá. Bien, primera pregunta, ¿las mujeres debían callar en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí debían callar en la iglesia? ¿Completamente? Completamente no. No, completamente no. Pero, ¿por qué Pablo dice en el capítulo 11 que las mujeres podían orar y profetizar? Cuando se habla de profetizar, ¿en qué contexto lo hacían? En que desde que sea una persona espiritual y todo, Mm, podía ser, sí. pero no ese es el punto, Señor. Pero ¿en qué términos, en qué contexto? O sea, en el contexto de iglesia, de De iglesia, congregación. sí. O sea, recuerde que según lo que hemos visto, Todo es o sea, dentro tenemos de que la mirar los iglesia. principios y un principio no puede contradecir el otro. El principio es que la profecía es Dentro de la iglesia. para la Para iglesia, o la sea, iglesia, sí. en contexto de varios creyentes. Sí. Y si se está diciendo en el capítulo 11 que una mujer ora o profetiza, ¿lo hace sola? No dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, porque la profecía es para Para edificación la de la iglesia, iglesia. sí. Por consiguiente, las mujeres podían profetizar en la iglesia Sí, públicamente. sí, señor. Entonces, porque aquí se está diciendo que las mujeres callen en la iglesia. ¿Por qué se está diciendo? Sí, señor. Por varias razones. Bueno, vamos a empezar a La mirarlas. primera, Vamos a empezar a mirarlas. Entonces, la mujer sí podía orar y profetizar en la congregación, ¿sí? Siempre y cuando, habíamos visto, tuviese, o sea, en determinados términos o en determinada, eh, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? La cabeza debía tenerla cubierta, ¿sí? Ahora, el Espíritu al repartir los dones de profecía no le daba solamente a los hombres, le estaba dando a toda la iglesia sin hacer distinción, y en esto tenemos que ser enfáticos. Los dones son para todos, hombres y mujeres por igual. De pronto los ministerios no. Ejemplo, el ministerio de apóstol. Hasta donde hemos leído en la Biblia, el ministerio de los apóstoles fue dado exclusivamente a hombres, ¿sí? Por las características del ministerio, en fin. Pero a todos, en términos generales, hombres y mujeres por igual, se les ha repartido dones en igual medida. Prueba de ello es que en Hechos capítulo 21, del 8 al 9, se nos dice que cuando Pablo llegó, creo que a Cesarea, estaba Felipe el evangelista y él tenía 5 hijas doncellas que profetizaban. Vuelvo y digo, ¿en qué contexto lo hacían si profetizaban? En contexto de congregación lo hacían. O sea que eso inevitablemente nos lleva a pensar que profetizaban en público. Entonces no, vuelvo y digo, perdón, para que no perdamos la idea. Cuando dice Pablo que las mujeres callen, no se está refiriendo a que no profeticen. ¿En qué términos está diciendo que callen? Entonces, estamos diciendo que los dones han sido repartidos a hombres y mujeres por igual, ¿cierto? Según el Espíritu Santo quiere, sin hacer acepción de si son hombres o mujeres. Entonces, el callar las mujeres en la congregación no era un asunto definitivo, sino circunstancial, es decir, bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son ahora sí las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Usted tiene una pregunta? no, ya me está resolviendo. Ya, Bueno, sigue la siguiente, perdón la redundancia. Continuamos con la otra pregunta. Ya sabemos que entonces las mujeres deben callar definitivamente en la iglesia. No en absoluto, o sea, en absoluto no callaban, sino en determinadas circunstancias. Surge la otra pregunta, ¿en qué circunstancias entonces debían permanecer en silencio? Como vemos allí, que las mujeres estén calladas en la iglesia no era definitivo, sino bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones?
Ya las vamos a considerar. Bueno, aquí yo tomo dos casos, de acuerdo a lo que estamos viendo. En primer lugar, cuando no tenían el consentimiento o autorización de sus maridos. O sea que estamos hablando en primera instancia de mujeres casadas, en primera instancia. Y las solteras, ya vamos para allá. ¿Por qué no? Y las viudas, ya vamos para allá. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. O sea que contrario a estar sujetas, ¿qué era? Según lo que acabamos de decir. Repito. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. O sea que contrario a estar sujetas, ¿qué es? No estar sujetas. Correcto. ¿Y qué es no estar sujetas? Según lo que estamos leyendo. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. ¿Qué es lo contrario a estar sujetas? Que hablen. Que hablen. ¿Sí? Pasajes como Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Colosenses 3:18 dice lo mismo. Primera de Pedro 3 del 1 al 5 también habla que las mujeres deben estar sujetas incluso a sus maridos que no son creyentes. Bien. Y en el capítulo 11 del 1 al 16 también vimos, ¿recuerda? Capítulo 11, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces ahí ya están los roles establecidos. Bien, y vamos a retomar algunas cosas que habíamos hablado en ese entonces y que tenemos que refrescar al llegar a este punto. Bien. Segundo, entonces primero, no podían hablar sin el consentimiento de sus maridos. O sea que una mujer que decía, bueno, tengo el don de profecía, quiero hablar, pero si el marido no se lo permitía, pues ella no podía contradecir el principio de sujeción. Entonces, preferible que callase. Porque ¿de qué le servía profetizar una mujer desobediente profetizando? Pues no es testimonio. Segundo, en cuestiones de aprendizaje. Perdón, ahora sí. Señor. Porque dijimos que y luego, y las viudas y las solteras. Permítame. Sí, señor. Permítame, ya ahorita vamos para allá. Vamos con calma. De hecho, hoy no vamos a alcanzar a responder esa pregunta. Si quieren aprender algo, dice allí, pregunten en casa a sus maridos. ¿Sí ven? En cuestiones de aprendizaje. Pero no solamente en cuestiones de aprendizaje. Ya vamos a ver que el contexto también estaba pesando. O sea, el contexto es importantísimo para poder contestar esa pregunta. Pablo en 1 de Timoteo 2 del 11 al 15, tenemos que ir porque es un pasaje completamente ligado a es importante para poder. Primera de Timoteo capítulo 2 del 11 al 15. Dice, la mujer aprende en silencio. ¿Sí ves? Está hablando otra vez del aprendizaje y cómo hacerlo en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces está hablando del aprendizaje en silencio. ¿En qué contexto? En el contexto congregacional. No es que la mujer no pueda preguntar y se quede con esas preguntas para siempre. No. Según lo que acabamos de leer, ¿dónde puede aprender ella? En la casa. En la casa. ¿Con quién? Con el marido. Con su esposo. Y esto parece como algo machista, como algo tan retrógrada. Si una mujer, digamos una feminista o alguien así me escuchara, pues diría que estoy enchapado a la antigua, estoy completamente desfasado, pero es lo que estamos leyendo aquí. Entonces, ¿es malo que la mujer quiera aclarar sus inquietudes? No, pero hay un contexto y un momento, o sea, hay un tiempo y un lugar cuando lo debe hacer. ¿El tiempo cuándo? En la casa. Bueno, cuando lleguen a la casa. Cuando lleguen con el Sí, señor, marido con el esposo. Bueno, digo marido, digo esposo.
esposo o marido, sí señor. Entonces, según este pasaje, la enseñanza es en primer lugar la responsabilidad del marido, como en el caso de los hijos. Bueno, las mujeres están al frente de sus hijos. ¿Por qué en primer lugar las mujeres? En el caso de los hijos, porque los esposos están trabajando. Sin embargo, no significa que el marido se desentienda de la educación de sus hijos. No, el marido debe ser la cabeza del hogar, no solamente en cuestión de autoridad, no solamente en la cuestión de proveer, sino en la cuestión de espiritual, de enseñar, de la enseñanza. Pues él es cabeza y sacerdote de su hogar. Recordemos lo que leímos en 1 Corintios 11:3. Y no debe delegar esa labor a la iglesia, que está para asistirle y ayudarle y formarlo. O sea, la iglesia nos da principios a hombres, mujeres, hijos, para vivir la vida cristiana. Pero en últimas, la responsabilidad recae en primer lugar sobre la cabeza, que el esposo, ¿cierto? Pero la iglesia no está para reemplazar el lugar del esposo. O sea que es en primer lugar responsabilidad del hombre enseñar a sus mujeres. Y nos surge otra pregunta: ¿y cuando el hombre no es creyente? ¿Esa era la pregunta? Sí, señor, que cuando el hombre no es creyente y la mujer va a hablar en la congregación, ¿sí? Entonces el esposo incrédulo o no creyente le puede decir, no, no hable, y ella tiene que no hablar o no profetizar. Bueno, en el caso que él hubiese ido, Sí, dice sujeción. Sujeción es sujeción, ¿cierto? así Ahora, ¿quién sabe si lo acompañaría? Porque si es incrédulo, seguramente no iría. Pero de pronto que la quiera acompañar, aún sin ser incrédulo, aún siendo incrédulo, perdón. Pero, ¿qué dice la Biblia? Sujeción, sujeción, en el Señor. No, pero es que yo voy a profetizar en el nombre del Señor y tengo el don de profecía. Sí, pero es que por encima de eso no podemos saltarnos un principio bíblico sobre otro. Está hablando de la sujeción. Bien. Ahora, inquietudes en cuanto a qué. Preguntar qué. Es que hay una cantidad de inquietudes acá. Inquietudes en cuanto a qué. Según el contexto, de lo último que se habló fue respecto de qué. Vamos a leerlo para que entremos en el tema. Lo último que se habló, el tema anterior que era el ejercicio de las lenguas y la profecía. Y lo último que hablamos dentro de ese punto era el ejercicio de la profecía, dése cuenta. Dice, porque podéis profetizar desde el 31, o bueno, desde el 30. Así, y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Pregunte qué? Acerca de algo que fue revelado, acerca de la profecía. Porque el contexto inmediatamente anterior, ¿cuál es? No lo podemos sacar. El contexto está hablando de la profecía. Hay cosas que de pronto no se entendieron de lo que alguna persona profetizó. Entonces, en ese momento la mujer quiere preguntar algo, ella no lo debe hacer. Ahora, ¿en qué sentido preguntar? Como así cuando estamos aquí en la reunión, ¿cierto? Y una mujer preguntara, ¿cierto?, algún asunto y esté interrumpiendo la reunión. Entonces, en ese caso, ella debería esperar, ir a su casa y preguntar, porque eso también alteraba el principio del orden público, el orden público en la iglesia, ¿sí? O sea, el orden en la congregación, el orden del culto, ¿sí? El ejercicio o el desarrollo del culto, de la liturgia. Bueno, liturgia suena raro, pero liturgia es como el desarrollo, pues, del servicio de la iglesia, del culto, de la congregación, de la reunión, ¿sí? De eso también hablaremos en 8 días, si Dios lo permite. Entonces, ¿inquietudes respecto a qué? Seguramente inquietudes respecto a la profecía. Entonces, si la mujer tenía preguntas sobre estas
la profecía, pues debía hacérselas a su marido. Y quien, según el contexto, algunos afirman que la mujer ahí se está refiriendo a la mujer del profeta, o sea, de la mujer del que profetizó. Dice el contexto, o sea, no está desfasado, no está desfasado, porque puede ser precisamente la esposa del que profetizó y tenía una duda, pues entonces el profeta o su esposo podía ir y resolver, perdón, don Héctor, podía ir y resolver eso en su casa. Señor. Y de los oyentes, o sea, del público que está escuchando, y alguno del público, una mujer quiere preguntar algo que no le quedó claro, le pregunta al esposo. Sí, señor. Y si el esposo dice, no, pues pregunte, ¿sí? Ahí puede decirle. No, no, porque estaría contradiciendo dice que callen en las congregaciones. Entonces, en el caso de que el marido no sepa, pues creo yo que debería preguntar. Por eso más adelante vamos a hablar de la responsabilidad del hombre como sacerdote de su casa. O sea, esto le da una responsabilidad porque tenía que ser una persona que conociese la doctrina, conociese el evangelio, o sea, no una persona neófita. Esto la llevaría a ser una persona estudiosa y diligente en las escrituras y en la vida cristiana. O sea, esto tendría que desafiarlo de tal manera que cuando se le pregunte algo, él pueda contestar. Pero rotundamente dice que no debería la mujer interrumpir el culto, ¿cierto? Porque pues alteraba el orden de la iglesia. ¿Bien? Otra pregunta. Menos mal su merced es hombre. Sí, no, pero también ahí va la pregunta. Señor. Respecto a lo que Que si un hombre puede preguntar. Entonces, si un hombre también pregunta eso, genera desorden y no debe preguntar. Bueno, el hombre es cabeza. Y aquí no se está diciendo del hombre, sino de la mujer. Yo solo puedo decir que a la mujer no se le permite. ¿Listo? A la mujer no se le permite. Igual, recordemos el principio del orden. Aún si un hombre alterara el orden de la iglesia, pues también estaría mal. También estaría mal. ¿Bien? Entonces, de acuerdo con lo anterior, la mujer al sujetarse, ¿qué está manifestando? Respeto a su esposo y respeto y sujeción al orden divino. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2 incluso habla de que las mujeres sujetándose a sus esposos, que se los ganan sin palabra. O sea que está hablando de que las mujeres, ¿cierto? ¿En qué sentido deberían ejercitarse? En su testimonio. El hablar, pues las mujeres por naturaleza tienen esa capacidad, bueno, la mayoría de las mujeres tienen esa capacidad incluso más desarrollada que los hombres. Creo yo que si hiciéramos una estadística, son más las mujeres que tienen desarrollada el habla que los hombres, con algunas excepciones. ¿Sí? Yo creo que eso va en la naturaleza, pero ¿qué está diciendo la Biblia? Que las mujeres deben refrenar su lengua. Yo creo que por eso también es otro aspecto por el cual debemos considerar que Pablo les dice a las mujeres que callen. Y lo vamos a ver en 8 días, si lo permite, porque parece que en Corinto las mujeres eran muy lenguisueltas. Y Pablo también, debido a eso, por eso está hablando de que las mujeres callen. Alguien dirá, ¿solo en Corinto? No, en todas las iglesias, porque lo acabamos de leer, como en todas las iglesias de los santos. O sea que era una norma, no solo en Corinto, pero general. Sin embargo, en Corinto parece que las mujeres hablaban más de la cuenta. Entonces también por eso el apóstol Pablo está recordándoles ese principio universal. Bien, vamos a dejarlo ahí. Sé que todavía hay dudas. Espero haber resuelto, o esperamos que el Señor nos haya resuelto algunas a través de lo que ya leímos. Y proseguiremos resolviendo más cosas, porque esto da lugar a muchas conjeturas y cosas, ¿no? Que se nos aclare. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por esta noche en la que nos permites, Señor, sujetarnos a ti, Señor, y ver que tú eres un Dios no de confusión, sino un Dios de orden, un Dios de paz,
Y te damos gracias por tu palabra, Señor, la palabra que tú has hablado para traer sensatez al corazón. Pero yo te pido, Dios, que esta palabra no solamente sea palabra para informarnos, Señor, para conocer intelectualmente, sino también para desarrollarnos como creyentes, Señor. No simplemente siendo espectadores, Señor, sino contribuyendo a la edificación de la iglesia con los dones que tú nos has dado, Señor, porque tenemos una responsabilidad con lo que nos has encomendado, Señor. Por eso, Dios, haznos diligentes para conocer, Señor, cómo ejercer nuestros dones y para ejercitarlos, Señor, de acuerdo a tu dirección, Señor. Aún ayúdanos a ser hombres y mujeres que te glorifiquen con su testimonio, Señor, con el testimonio que, Señor, nos permites dar delante de las personas, Señor. Por favor, Señor, síguenos instruyendo, síguenos edificando, Señor. Que esto nos lleve más y más a la comunión contigo, Señor. Que no cuestionemos tus principios, Señor, porque cuando vivimos de acuerdo a tu voluntad, cuando vivimos de acuerdo a tus normas, Señor, aunque para el mundo parezcan incoherentes, podemos realmente ver resultados en nuestras vidas, Señor. Podemos realmente ser personas que viven conforme a tu plan y podemos ver la armonía, Señor. Pero necesitamos, Señor, ser cada vez más y más ejercitados en estas verdades fundamentales, Señor. Muchas gracias, Señor. Tuya la gloria y tuya la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones.